recibiendo más invitados y en esta oportunidad vamos a hablar de los pasos que se debe realizar para realizar una declaración jurada de renta. Así es, a veces nos confundimos, no sabemos qué hacer. El tema tributario siempre puede darse, bueno, no siempre, a veces se convierte en una preocupación para nosotros, por eso necesitamos tener más claridad. Y por eso también hemos invitado a Pablo León, él es abogado tributarista que nos va a dar cuenta de los pasos a realizar la declaración jurada de renta. ¿Cómo estás? Sí. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. No, nosotros felices de tenerte aquí en la cabina porque, como dice Sofi, para muchas personas puede representar un dolor de cabeza. Así es. No, hacer su declaración. Dije siempre primero, pero no. Para muchas personas. Para muchas personas. Efectivamente, el tema impositivo siempre resulta ser un tema bastante tedioso, con el cual no estamos tan acostumbrados a lidiar, ¿no? Y es bastante importante tanto para las personas que realizan negocios, que hacen empresas, ¿ya?, como aquellas personas que, a título de personas naturales, realizan algunas actividades que pueden generar renta, ¿no? Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo y tener claro qué tipo de rentas nosotros generamos durante el año, durante el ejercicio anterior, ¿no? Porque se tributa o se presenta la declaración en base al año que ya se cerró. Es decir, este año, ahora entre marzo y abril del 2020, vamos a declarar el impuesto del 2019, ¿no? Entonces, durante el 2019 tenemos que tener claro qué tipo de rentas hemos generado y, de acuerdo a eso, saber si estamos obligados a presentar la declaración anual y saber qué tipo de gravamen vamos a tener, qué tipo de tasa vamos a tributar, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los tipos de renta? Por ejemplo, en el caso de empresas que tienen la renta corporativa, ¿no? Ellos sí están obligados a presentar su declaración ahora en marzo, ¿no? Ellos, las empresas sí. Solamente existen dos excepciones para no presentar esta declaración, que son aquellas empresas que están acogidas a un régimen especial. Existen dos, básicamente. El régimen especial de renta, que se llama RER, y el régimen único simplificado, que es el RUS. Entonces, estos son básicamente para pequeños negocios, para las bodegas, ¿no? Ellos hacen su tributación de forma mensual y no están obligados a hacer una declaración anual en marzo, ¿no? Ya. Y en el caso de las personas naturales, que no tienen, digamos, una empresa, sino que son solamente personas naturales, ellos están obligados a declarar en la medida en que tengan más de un tipo de renta. Por ejemplo, renta de primera categoría y renta de quinta categoría, que es algo bastante usual. Por ejemplo, que reciba rentas provenientes de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo en condición de dependiente, me pagan mi sueldo, y adicionalmente, por ejemplo, tengo un alquiler. Alquilo un departamento, una casa, y recibo rentas de primera categoría. Como tengo rentas de primera categoría y de quinta, estoy obligado a presentar mi declaración de impuesto a la renta en marzo. Primera categoría, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? A arrendamientos. Arrendamientos. Así es. ¿Y de quinta categoría? Rentas que reciba de mi empleador, rentas en condición de trabajo dependiente. ¿Hay un monto? Sí, justo. No, para este año, la resolución que emitió la Administración Tributaria no considera un monto a partir del cual estés obligado a declarar, ¿no? Siempre que cumplas con estas condiciones, vas a tener que hacerlo, ¿no? ¿Sea en planilla también? Sí, aunque esté en planilla. Solo no vas a declarar, por ejemplo, si solamente recibes rentas en planilla, ¿no? O sea, estás en planilla y no recibes ningún otro tipo de renta, no estás obligado a declarar, ¿no? Ya, pero si estoy en planilla y tengo recibo por honorario, sí. Sí, o si tienes, por ejemplo, un alquiler, ¿no? O sea, yo tengo mi departamento y quiero ganar un dinerito extra, puedo alquilar mi departamento y recibo rentas de primera categoría, ¿no? Bueno, ya tenemos el primer paso. Luego, tener en claro las fechas de declaración, ¿no? Este año estamos yendo en la declaración desde el 25 de marzo hasta el 8 de abril. 25 de marzo. Así es, eso es bastante importante porque es el cronograma que ha aprobado la Administración Tributaria para realizar la presentación de la declaración jurada a los sujetos que están obligados, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Importante es identificar nuestro último dígito, el número de RUT, y verificar en el cronograma qué fecha nos toca declarar. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo nos toca? Importante, otro tip bastante importante y que a veces se nos pasa porque la declaración es vía internet, es vía la página web de SUNAT, ¿no? Ustedes saben que los temas tecnológicos suelen congestionarse bastante. Entonces, mi recomendación es, si saben qué día les toca, tratar de presentar la declaración un día antes, 2 días antes. ¿Se puede hacer con anticipación? Se puede presentar, no necesariamente tiene que ser ese día es un plazo máximo para presentar la declaración, es el plazo de vencimiento, pero lo puedes presentar con anticipación sin problema. Pablo, ¿cualquier persona puede realizar esa declaración? ¿Necesitamos la ayuda de un contador? ¿Cómo se puede hacer? Si es, dependiendo
dependiendo de la complejidad de las rentas que has obtenido, ¿no? En el caso de empresas, por ejemplo, de negocios, que ya su determinación del impuesto es más compleja, ahí sí es recomendable que tengan un contador y asesores que puedan determinar el impuesto correctamente para evitar contingencias a futuro con la administración tributaria, ¿no? En el caso de personas naturales, normalmente la declaración no llega a ser muy compleja si es que tienen rentas, como mencionaba, ¿no? De rentas del trabajo, que ya son determinadas por tu empleador, rentas de primera categoría, que básicamente tu alquiler. Se podría complicar para algunas personas naturales si es que tienen ya operaciones bastante complejas, por ejemplo, compra-venta de acciones, o, por ejemplo, rentas de fuente extranjera, ¿no? Inversiones en el extranjero. Pero en ese tipo de supuestos sí es recomendable tener cierta asesoría, ¿no? En caso contrario, es bastante amigable el formulario que se presenta. Y por ejemplo, si no se ha hecho la declaración anteriormente, es decir, quiero ponerme al día en mis declaraciones y no lo he hecho anteriormente, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ¿Es riesgoso? ¿No es riesgoso? No es riesgoso, es bueno siempre ponerse... ¿Embargan o no embargan? ¿Embargan cuentas? Como decimos los abogados, siempre es bueno ponerse a derecho, ¿no? Nunca es tarde. Nosotros en materia tributaria tenemos un plazo de prescripción, ¿no? Que son 4 años, contamos a partir del año siguiente que se presenta la declaración, 5 años en la práctica. Pero si es que has tenido renta y sabes que no has declarado, podrías irte hasta el plazo de prescripción, que son 5 años hacia atrás, ¿no? Más atrás ya no sería, digamos, necesario. Y podrías presentar, evidentemente, tus declaraciones, hacer el pago del impuesto. Si nunca has presentado declaraciones, podrías estar expuesto a una multa por no haberlas presentado, si es que, digamos, la administración durante todos estos años no te ha realizado ninguna fiscalización para decirte que tenías que pagar ese impuesto. Hacer la regularización con una multa y tienes la posibilidad de acceder a regímenes de gradualidad, ¿no? O sea, rebajar las multas significativamente. Hay que tener cuidado con la multa. Vamos a seguir hablando de los importes de la multa, señores, si no han declarado. Pero Pablo, acompáñanos unos minutos más. Nos toca hacer nuestra pausa correspondiente a esta hora, Sofi. Así es, hacemos una pausa y volvemos a través de la frecuencia modulada, a través de la televisión digital. En fin, tenemos muchas posibilidades de conectarnos. Una pausa y volvemos. 11 de la mañana con 31 minutos. 11 de la mañana y 31. Bueno, seguimos en Nacional a través de los 103.9 de la FM y también estamos en televisión, señores. En televisión digital terrestre 7.2. Ahí nos están verificando. Ya pueden en ver este momento la camisa rojita, así con rojo pasión, sus palmeras que ha venido Michael Reyes. Ya van a ver el estilacho que tiene Michael Reyes a través de la televisión. Es que son palmeritas de verano, pues eso no tiene que venir fresco, además. Fresco, así. No, y tú no te quedas atrás, ¿ah? No, tú has venido con un vestido fresh también. Pero discreta, como soy yo. Lo que no pueden ser discretos son nuestras declaraciones. No, eso tiene que de todas maneras darse sí o sí, y eso es lo que estamos conversando el día de hoy. Los pasos para realizar la declaración jurada de renta. Nos acompaña Pablo León, abogado tributarista. Así es, estábamos hablando sobre las declaraciones, sobre el tema de la quinta categoría, si estoy en planilla. Si estoy en planilla y tengo recibo por honorarios, emito recibo por honorarios, de todas maneras tengo que hacer declaración. Sí, estás en una de las causales que podría generar. No importa el monto anual que tenga. No, en este caso no. Para este año no importa. Ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado. Anualmente la Administración Tributaria emite una resolución de superintendencia indicando los sujetos obligados y bajo qué condiciones necesitan o requieren presentar esta declaración jurada anual, ¿no? ¿Anteriormente cuánto era? Anteriormente había un mínimo de, por ejemplo, de 10.000 soles que no estaba, que no tenías la obligación si generabas 10.000 soles anuales. Sí, anuales. Sí. Dependía, ¿no? Iba cambiando como te mencionaba año a año, ¿no? Claro, Pablo, ahora pongámonos en la situación de que soy de repente un contribuyente que se me ha pasado, ya no he podido declarar. Estoy expuesto a multas. ¿Cuáles son los montos, los importes que tengo que estar al día? Sí, bueno, si se ha pasado a declarar y digamos tenías rentas que estaban sujetas a tributación en ejercicios pasados, lo que se puede hacer, y el tema de las multas y los intereses puede variar dependiendo de la acción que tome la persona que quiere regularizar, ¿no? Si lo quiere regularizar de forma voluntaria, es decir, no esperar a que la SUNAT nos toque la puerta y nos diga, señor, usted debe desde tal año hasta tal año y le determino, y sino que voy voluntariamente y presento mi declaración, y si no la he presentado, tengo una multa, que es el 50% de la UIT, actualmente está en 4.300 soles,
Ya. Sería el 50% como 2.150, ¿no? 150. Y como lo he hecho de forma voluntaria, tengo adicionalmente un beneficio de una gradualidad que me permite solo pagar el 10% de esta infracción, ¿no? Ah, ¿Sí? qué chévere. Sí, con lo cual pagaría 215 soles, pero por año, ¿no? Por año que he dejado de declarar. Recordemos que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, con lo cual cada año tengo la obligación de hacer esta declaración si estoy en alguna de las obligaciones, ¿no? Una de las críticas generalmente cuando se tienen que pagar impuestos es que, por ejemplo, las personas naturales sienten que la SUNAT o cualquier otra entidad es mucho más estricta con personas naturales que con empresas. Es decir, conoces a transnacionales o empresas nacionales de gran envergadura que tienen un montón de deuda a la SUNAT. Y por otro lado, a una persona natural que tiene una deuda menor, la persiguen, le embargan cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo ha cambiado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas? Sí, bueno, eso se genera porque ¿Ya? Efectivamente a partir de hace unos 3, 4 años en adelante, la Administración Tributaria está intensificando su fiscalización sobre otras rentas que no solía fiscalizar, ¿no? Rentas de personas naturales, por ejemplo, por rentas que generan estas personas en el extranjero. Entonces, nosotros no hemos estado tan acostumbrados a esa rigidez de la Administración Tributaria, ¿no? En cambio, las grandes empresas, digamos, sí han estado expuestos a este tipo de acotaciones, a estar conviviendo usualmente con la Administración Tributaria, ¿no? Y eventualmente, claro, en la medida en que tú convives con la Administración Tributaria y como les mencionaba, dependiendo del tipo de renta, puede ser mucho más complejo hacer la determinación. Evidentemente surgen ciertas discrepancias entre la administración y estas empresas transnacionales que tienen operaciones complejas que sirven para su cálculo del impuesto a la renta. Entonces, eso ha llevado por años a temas de discusión en litigios, tanto a nivel administrativo como en sede judicial, ¿no? Y son los famosos casos que ya conocemos, ¿no? y que son bastante mediáticos. Claro, ahora Pablo, da cuenta que hoy en día se está modernizando todo el sistema y hay muchas personas que a veces tienen cierto temor a ingresar a la página de la SUNAT. Para poder declarar, el formulario, el formato es amigable, es fácil, a cualquier persona, a cualquier contribuyente puede realizarlo. Sí, yo siento que la Administración Tributaria ha hecho un esfuerzo cada año por ir mejorando el formulario, ¿no? De hecho, si comparamos el formulario que tenemos ahora disponible en la página web de la Administración Tributaria con el formulario que teníamos hace 4 o 5 años atrás, podemos ver que es un formulario bastante amigable, con instrucciones bastante claras. Es más, en la página de la SUNAT pueden encontrar cartillas informativas que te permiten darte una idea de cómo llenar la información, ¿no? Además, tema importante a señalar es que para personas naturales mucha de la información que necesitan declarar ya sale precargada en el sistema. Es decir, ya salen, por ejemplo, si has alquilado y has pagado el impuesto de primera categoría, sale ya en el sistema los recibos que has cargado. Si me he ido a almorzar a un restaurante, si me he ido de viaje y me he quedado en un hotel turístico. Uy, Dios mío, demasiado seguimiento. Es decir, ¿saben dónde? Sí, pero eso La SUNAT sabe por dónde andas. ¿Por dónde ando? exacto. Eso va de la mano Qué miedo. con el esfuerzo que han hecho por hacer que todo sea electrónico, ¿no? Los comprobantes electrónicos ayudan a que el sistema automáticamente levante esa información y ya aparezca en tu... Mi huella, siguen mi huella. Ahora sí, lo importante para las personas naturales es llevar un orden de sus gastos, conocer bien cuál ha sido su desarrollo de sus gastos en el año para poder al momento de hacer su declaración, y si bien esta información está precargada, hay que hacer una verificación efectivamente de lo que esté en el sistema, siempre pueden haber fallas, sea lo que corresponde efectivamente declarar, ¿no? Claro, es muy cierto lo que dices, Pablo, porque a veces, bueno, uno entregaba su recibo por honorarios y no teníamos pues esa costumbre de archivar, de ir llevando un orden de todos nuestros recibos que dejábamos, pero hoy en día el sistema como que nos facilita un poco la vida. Sí, ¿no? Nos facilita, pero igual, como menciono, no hay que ser siempre del orden una virtud. Hay que tratar para temas impositivos, vamos a estar mucho más seguros en la medida que tengamos un orden, ¿no? Y tener un orden de todas las actividades que desarrollamos y todos los gastos que tenemos en el Sí, en el se año. me han perdido un montón de recibos también a mí. Sí, porque- antes es que eran los físicos. Antes Claro, eran los físicos. exacto. Uno tenía que ir allá por la SUNAT que estaba en el centro cívico a buscar que una imprenta que te Sacar el talonario. sacar el talonario. Su
copia su papel Sí. para copia. Exacto, el autocopiado que autocopiado, tenía, Y ¿no? yo que soy terrible con los papeles, es decir, no sé, era muy complicado. Pero ahora, bueno, en ese sentido está mucho más fácil y mucho más oportuno. Ahora, con el tema de los tributos, ¿es posible que ¿cuándo es que la SUNAT decide embargarte cuentas, por ejemplo, en el banco? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que eso suceda? Para que llegues a ese extremo de que Sí. la administración tributaria llegue a Retenga trabarte tus- un embargo, ¿no? Sobre tus cuentas bancarias, tenemos que encontrarnos ya en un proceso de cobranza coactiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso quiere decir que, un ejemplo, yo declaré el impuesto y dije, bueno, tengo que regularizar a la administración tributaria y presenté mi declaración 2.000 soles, ¿no? Ya. De impuesto a la renta. Y no me acerqué nunca a pagar, solo lo declaré. Con lo cual, pasado un tiempo, la administración tributaria me emite una orden de pago y me dice, señor, pague, ¿no? Ya. Y yo no pago. Entonces Ya. pasa 7 días, pasan 20 días que yo no hice nada, no presenté ningún reclamo sobre esa orden de pagos, si está bien emitida o no está bien emitida. Y luego de los 20 días, tengo 7 días más de espera, donde la administración me va a mandar un recordatorio diciendo, señor, pague. Y en ese plazo, vencido esos 7 días, ya vamos a estar en un procedimiento de cobranza coactiva. Y a partir de ese momento ya la administración tributaria tiene la posibilidad de ejercer acciones para hacerse con el pago, ¿no? Claro. Efectivamente, que puede ser trabar una retención en alguna cuenta, una medida de embargo, ¿no? Pero ya es Dependiendo. casos muy extremos. Sí, son ya. casos bastante extremos, ¿no? Que te hayan notificado igual, ¿no? Sí. Hayas hecho caso de apersonarte a la SUNAT. Mis amigos estaban en caso muy Claro. extremo, entonces. Pero a mí nunca me han hecho eso. ¿Ah? No, de verdad. En este caso sí son mis amigos. A mí nunca me han hecho eso. A mí no me han hecho eso. Me han Pero dicho, sí, me han sí contado, me han contado. A mí no me han hecho. No, es que la gente va a creer que yo soy. No. Es verdad. Un tema bastante importante, como estamos y conversábamos, todo el tema tecnológico, el tema de la modernidad, ¿no? Ahora algunas notificaciones de la administración tributaria son a través del buzón electrónico de clave sol. Es decir, nosotros tenemos un buzón, entonces ya no te llega como antes tampoco la notificación física a tu casa. así que- Entonces hay que estar revisando con frecuencia, no vaya a ser que esté dormida ahí la Ahorita notificación mismo voy a entrar a la y entres en un proceso, ¿no? Pasaron los 20, pasaron los 7 días y no te diste por No te enterado. diste por Claro. enterado. Exacto. Wow. Entonces ya cuando Entonces hay que quieres tomar entrar. acción ya es un poco... A un poco eso iba complejo. ahora, Pablo, la clave sol. Todo contribuyente necesita ir a la SUNAT a solicitar una clave sol. Sí, es correcto. Lo puedes obtener la clave sol haciendo tu trámite de RUC, es decir, obteniendo RUC y adicionalmente tu clave sol. O si no quieres tener RUC, lo puedes hacer con tu DNI nada más, ¿no? Tener Ya. DNI, pero clave sol para poder ingresar al sistema de la administración tributaria. Claro, y para que sepa que te están notificando o no. Exacto, sí, para saber, ¿no? Si eres un sujeto que genera rentas y que tienes obligaciones de declarar, es recomendable estar constantemente haciendo estas revisiones electrónicas, ¿no? Estoy haciendo la revisión. No, después ya. Después hago la revisión electrónica. Pero bueno, es importante estar muy atentos. Entonces, reiteramos las fechas en las cuales se tiene que hacer la declaración, Pablo. Sí, van desde el 25 de marzo hasta el 8 de abril. Es importante, como señalaba, identificar el último dígito del número de RUC y verificar qué fecha es la que toca declarar. Estos son plazos máximos de vencimiento. Se puede presentar la declaración antes. No hay que Ya. exponerse tampoco a que el sistema se caiga y después no podamos presentar. Claro, a última hora, ¿no? última La hora, típica costumbre que tenemos acá en el Perú. Exacto, el sistema te permite presentarlo antes, ¿no? Y ya la experiencia nos ha dicho que los mismos días de vencimiento suele ser bastante congestionado el sistema, tienes que volver a entrar, tienes que volver a salir, ¿no? Volver a entrar con la clave, entonces mejor hacerlo con anticipación. No hay un monto mínimo anual en esta oportunidad para declarar. No, nos tenemos que estar dentro de los supuestos que ha señalado la Administración Tributaria en su resolución de superintendencia, están publicados en la página web también de la SUNAT, entonces si estamos en esos supuestos hay que presentar la declaración, ¿no? ¿Se hace de manera virtual? Sí, se hace de manera virtual. Ahora también es importante hacer la declaración porque como conocen, tenemos deducción de gastos para personas naturales. Entonces, si es que queremos acceder a esas deducciones, una vía es presentar la declaración y automáticamente el sistema te va a permitir presentar tu solicitud de devolución de este saldo que tienes a favor, ¿no? Ya. Muy Y lo bien. puede depositar directamente a tu cuenta. Ujú, perfecto. ¿Dónde te pueden ubicar, Pablo? De repente hay alguna consulta que se nos ha pasado y quieren hacerte una consulta personal. ¿Cómo Bueno, te yo ubican? soy abogado del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Nos pueden ubicar nuestros datos en la página web o en nuestras redes sociales, en LinkedIn.
estamos a plena disposición para cualquier consulta, ¿no? Perfecto. Pablo León, abogado tributarista. Oye, date tu vuelta siempre por acá a la radio para hablar de estos temas. Estos temas económicos, estos temas con la SUNAT, que a muchas personas pues se nos complica, debo admitirlo también, se nos complica un poco hacer toda esa tramitología, de la cual siempre es siempre oportuno una ayuda profesional, ¿no? Así es. Muchas gracias, Pablo. Entonces, Pablo León, abogado tributarista, estuvo con nosotros aquí en ¿Qué hacer en Nacional?